Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a otro vídeo en el canal. Esta vez vamos a hacer estos saquitos navideños tan monos para debajo del árbol. Lo primero, he escogido una tela que fuese más bien gruesita. Esta es loneta con este diseño así entre verde y rojo que me parece que son colores navideños totalmente. Este además tiene entre medio de los cuadraditos unos corazones rojos que la verdad quedan muy monos. Es una tela que para mí es Navidad totalmente. Yo en este caso voy a hacer dos porque aquí en casa, como saben, somos dos. No tenía demasiada tela, así que prácticamente he usado todo el trozo que ven aquí. Al final me ha quedado un saquito de 25 centímetros de ancho por 35 de alto. He puesto los alfileres y ya de ahí me he puesto a cortar las dos telas. Como no era demasiada tela, simplemente he doblado la tela a la mitad, entonces ya me quedaban las dos telas, tanto la de adelante como la de atrás, una vez cortadas. Aquí ven que ya tenemos las dos bolsitas. Lo que voy a hacer en este caso, no le voy a poner forro, así que simplemente el borde lo que voy a hacer es doblarlo como a 1 centímetro. Voy a pasarle un poquito la plancha para que me sea más cómodo y luego cuando ya tenga todo el borde marcadito, lo que voy a hacer es volver a doblar para que nos quede un borde bien hecho, para que no se deshilache. Puedes utilizar alfileres, yo estoy utilizando pinzas porque es lo que es más cómodo para mí ahora mismo. Y voy a poner todas las pinzas en todas las piezas. Y aquí, como ven, estoy aprovechando y los estoy cosiendo todos también, eso de, como les digo, de una sola vez. Acuérdense bien siempre de rematar la costura tanto al principio como al final para que les quede mucho más seguro. En este caso he podido aprovechar y al doblar la tela a la mitad justo me quedaba en uno de los laterales de los saquitos, entonces ese lado digamos que ya estaba listo y solo he tenido que coser los otros dos extremos. Aquí ven que nos queda un borde muy bien terminado. Y para personalizarlos, porque evidentemente tenía que personalizarlos, he escogido esta tela navideña así en color crema. No es la que usé los lazos, se parece un poco pero no lo es. Y tenía este trozo irregular al borde de la tela y digo, bueno, creo que es perfecto para hacer las dos letritas. Como no van a ser letras demasiado grandes, creo que es perfecto para aprovecharlo, para aprovechar este trocito de tela. Y he marcado un cuadrado de 10 por 10 centímetros más o menos para saber las dimensiones máximas, digamos, de las letras, ¿vale? El cuadrado más grande lo voy a usar para la letra A y luego el otro que es como más desigual para la L. Como ven, aquí tenemos las dos letritas. Creo que con la otra tela contrasta súper bien. Y ahora lo que vamos a hacer es elegir un hilo para coser estas letras a la tela. Aquí me ven eligiendo diferentes colores, pero sin duda creo que el rojo es el que más va a destacar y el que más le pega. Ponemos la tela, ponemos la letra, yo la voy a sujetar con alfileres. Ustedes pueden pasar un pespunte al borde, pueden pegarlo con algún tipo de pegamento temporal. Yo simplemente le voy a poner unos alfileres y voy a tratar de coserlo pues con todo el cuidado que pueda, ¿vale? Aquí me ven batallando con la aguja, el hilo no quería entrar, pero bueno. Yo voy a hacer una puntada, la verdad es que muy básica, muy sencilla, no me quería complicar, simplemente quería unir la letra a la tela y darle una puntada, digamos, más bien decorativa. Así que la puntada que he escogido, como ven, es una muy sencilla. Trato de dejar una separación entre cada puntada de quizás unos 2 o 3 milímetros, pero la verdad es que no los mido. O sea, esto lo estoy haciendo completamente a ojo. Simplemente trato de que quede un espacio más o menos uniforme entre cada puntada y ya.
esto más bien es una puntada decorativa y además me gusta mucho cómo queda el resultado así. Eso sí es verdad, tengan paciencia en este paso, pero bueno, al final creo que vale completamente la pena. Como pueden ver, queda muy chulo en la tela. Aquí se los estoy pasando a cámara rápida porque si no el vídeo se me extiende demasiado. Pero simplemente quiero que vean un poco la idea de cómo queda la puntada. Ya ven que es súper sencillo. Una vez terminamos le damos la vuelta y hacemos un nudito sencillo atrás para que no se salte la costura. Cosemos y ya estaría. Yo lo voy a dejar así. No me ha parecido necesario ni siquiera ponerle un poquito de entretela. Aunque si tú quieres también se la puedes poner para que quede un poquito más segura la parte en la que haces las puntadas. Y ahora simplemente lo que hacemos va a ser enfrentar ambas telas, el derecho con el derecho. Lo sujetamos con unos alfileres y todo esto lo vamos a pasar después a la máquina. En este caso tengo dos saquitos distintos. Como ven, son dos trozos sueltos que estoy uniendo por los tres lados con los alfileres. Pero luego en la máquina lo voy a coser todo seguido, ¿vale? Tú puedes poner más o menos alfileres, puedes poner pinzas si te sientes más cómoda, puedes no poner nada si tienes un nivel mucho más avanzado y crees que no lo necesitas. A mí siempre me gusta ponerlas, la verdad, por si acaso. Como ven, lo estoy cosiendo de una sentada con mucho cuidadito. La verdad es que estos saquitos navideños me gustan mucho porque es algo súper sencillo de hacer. Ya van a ver que no requiere apenas trabajo. Lo más que me ha llevado tiempo ha sido coser las letras. Pero luego el resultado queda muy mono debajo del árbol. Y yo es que buscaba algo también que me ayudara a decorar y a tapar un poco las patas del árbol porque no me gustaba mucho cómo estaba quedando, así que este proyecto me parece perfecto. Una vez que tenemos cosidos todos los bordes, lo que estoy haciendo es marcar las esquinas. Las estoy haciendo de 5 por 5 centímetros para hacer el fondo del bolso. Una vez tengo marcado ambos lados, voy a abrir la tela como si fuera una bolsa de papas, es lo que suelo escuchar yo. Y voy a poner alfileres para luego pasar una costura justo por encima de la marca de bolígrafo que están viendo ahora mismo en pantalla. Espero que se esté entendiendo todo. Hacemos este mismo proceso de abrir la costura a ambos lados. He cosido el fondo de la bolsa, pero aquí directamente no sé qué ha pasado, que el clip anterior no lo tengo. Aquí estoy pasando una puntada en zigzag simplemente para intentar que no se deshilache demasiado la bolsita. Y así mismo se va a quedar. De hecho, yo no le he cortado ni siquiera las esquinas de la bolsa para que no se deshilache. Así mismo se va a quedar. Y ahora es momento de darle la vuelta a la bolsita y ya la tendríamos lista. Ven que es súper sencillo, es muy rápido, pero quedan muy chulas, así que se las recomiendo totalmente. Y ahora rellenarlo. Yo esto simplemente lo voy a usar de decoración, no voy a meter los regalitos aquí, así que he metido trozos de tela, trozos de papel de burbujas, lo que he encontrado un poco por casa. Y para cerrar los saquitos he usado una cuerdita fina, que esta cuerda me encanta, la uso un montón. Pero me parece que le da un toque así como más, no sé, más rústico, más cottagecore, que me encanta decir a mí. Y miren por favor cómo queda el resultado. Como ven aquí estoy intentando tapar un poco tanto el cable que se ve atrás como las patas del árbol, que no me gusta nada. Y miren. Y ya estaría, ya tendríamos nuestros saquitos navideños. Si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte, dale a like y nos vemos muy pronto con otro vídeo. Un besito.